Imagina, te encuentras en el lugar habitado más frío del planeta. Saliste de casa solo por un minuto para dejar una brazada de leña en el cobertizo. Hasta el porche hay 30 pasos, pero a mitad de camino te alcanza la bruma blanca. 10 segundos y tu casa, la valla e incluso el propio cielo se disuelven en una leche espesa. Te das la vuelta, pero allí no hay nada más que un vacío rugiente. En Siberia, la gente no muere en la taiga, ni en la carretera. Mueren en el patio de su propia casa, a 30 metros de la estufa cálida. En ese momento ocurre aquello de lo que nadie advierte. Tu cerebro empieza a mentirte. Dibuja puntos de referencia donde no los hay y te obliga a creer que la salvación está a un paso, cuando en realidad te adentras en las profundidades de un infierno de hielo. ¿Por qué los cazadores experimentados temen a su propio patio más que a la taiga salvaje? ¿Y qué fallo oculto en nuestra conciencia convierte un simple paseo hasta el cobertizo en un laberinto mortal del que es casi imposible salir solo? Mira las huellas de un hombre que se abría paso a través de la ventisca en el corazón de Siberia, en el polo del frío. Estaba absolutamente seguro de que caminaba directo hacia el porche, pero en la nieve no quedó una línea recta, sino una espiral perfecta. El hombre regresó al mismo lugar, 2 veces. En condiciones donde la temperatura baja a -60 y la visibilidad es nula, el cerebro comete un error fatal. Si la línea del horizonte, la mente pierde instantáneamente la capacidad de trazar una ruta. Entra en juego el aparato vestibular. Al intentar compensar inconscientemente la presión del viento helado, el cuerpo comienza a desviarse hacia un lado. Te conviertes en un compás viviente que recorta metódicamente círculos sobre su propia tumba hasta que se agotan las fuerzas. Pero el horror real te invade un instante después, cuando decides dejarlo todo y regresar siguiendo tus propios pasos. Te das la vuelta, pero allí solo hay una blancura estéril. Con tal viento y frío, las huellas profundas de las botas se borran por completo en 3 minutos. Ya no hay camino de vuelta. La ventisca borra tu historia más rápido de lo que puedes escribirla. Estás en el centro de un caos blanco, y lo único que te unía a la realidad acaba de desaparecer. Cuando la pared blanca borra el mundo y tus propias huellas desaparecen en el vacío de Siberia, el último hilo que te conecta con la realidad es el oído. Pero es precisamente aquí donde la física del polo del frío asesta el siguiente golpe. El hombre se queda inmóvil intentando captar una dirección. El ladrido de un perro se escucha claramente a la derecha. 10 pasos en esa dirección y el mismo sonido proviene de pronto de la izquierda. Unos cuantos giros más y en un minuto resulta imposible saber dónde está el norte y dónde el umbral de su propia casa. En medio de la ventisca, los oídos se vuelven un instrumento tan mentiroso como los ojos. El viento a gran velocidad no solo arrastra nieve, sino que funciona como un espejo deformante para las ondas sonoras. A -60, los montículos de nieve se endurecen hasta alcanzar el estado del hormigón, convirtiéndose en pantallas acústicas perfectas. El sonido choca contra ellos y rebota, creando decenas de ecos falsos. Al final, a la persona no le llega la señal misma, sino su reflejo en la valla más cercana o en un ventisquero. Intentar ir hacia ese ruido en la tormenta es el camino seguro para girar infinitamente sobre tu propio eje hasta que se acaben las fuerzas. Pero existe una forma de engañar a la física del aire. Los lugareños lo saben. Cuando el cielo y el viento mienten, hay que escuchar a la tierra. La única oportunidad de encontrar el camino correcto es poner el oído directamente sobre la costra de hielo de la nieve. Resulta extraño presionar el rostro contra el frío cuando todo el cuerpo te pide correr. Sin embargo, la nieve compacta y endurecida conduce las vibraciones de baja frecuencia varias veces más rápido y con mayor precisión que el aire caótico. A través de la tierra se puede escuchar el zumbido de un generador, ladridos o los pasos pesados de personas a cientos de metros. La nieve funciona como un estetoscopio natural, transmitiendo una señal limpia sin distorsiones ni ecos. Es el único compás honesto en el polo del frío que permite encontrar el hogar cuando la vista y el oído son impotentes. Dirección encontrada. El hombre se levanta, listo para el último esfuerzo. Pero es precisamente en este momento cuando el cuerpo comienza una traición silenciosa. De forma imperceptible, sin previo aviso, y lo más terrible, completamente sin dolor. Con el congelamiento grave en el polo del frío no hay dolor, en absoluto. Y precisamente esta paradoja es el enemigo más temible del hombre en la ventisca siberiana. En la vida cotidiana, el dolor sirve como señal de alarma, obligando al cuerpo a alejarse del peligro.
Pero cuando la temperatura baja a menos 60 grados, el sistema de seguridad habitual del organismo se rompe. El frío actúa como una potente anestesia. Los receptores de dolor se apagan mucho antes de que comiencen los daños irreversibles en los tejidos. Una persona puede caminar a través de la tormenta estando absolutamente segura de que todo está bien, mientras su piel y sus vasos sanguíneos ya se están convirtiendo en hielo sin vida. En la fase final de la hipotermia ocurre un momento que los biólogos llaman desnudo paradójico. Debido a la parálisis de los vasos, se produce su dilatación brusca y un potente flujo de sangre caliente de los órganos internos se dirige hacia la superficie de la piel. En ese instante, la persona que se está congelando de repente siente calor. La alucinación térmica es tan fuerte que la gente, en medio del delirio, empieza a arrancarse las chaquetas y los gorros, quedándose en camisa en medio del caos de hielo. Es precisamente así como los rescatistas suelen encontrarlos, muertos por congelación, pero con la ropa doblada cuidadosamente a su lado. En Siberia existe una regla que le parece extraña a cualquier forastero: mira al otro, no a ti mismo. Las sensaciones propias en la ventisca son absolutamente mentirosas. El viajero no siente su propio rostro, pues está entumecido. Pero la característica mancha blanca que aparece de repente en la mejilla o la nariz del compañero se ve de inmediato. Es el primer signo de que la carne ha empezado a morir. Es por esta misma razón que en el polo del frío, durante una ventisca fuerte, nunca se sale a solas. Esto se hace no por la ayuda física al caminar, sino para que otra persona pueda ver constantemente tu rostro. Los ojos del compañero sustituyen al espejo y al instrumento médico, funcionando como un detector externo de la muerte, mientras el propio cerebro transmite informes falsos de bienestar. La segunda persona ve la realidad. ¿Pero qué hacer si el viajero se encuentra solo en la trampa blanca? En una situación donde la vista falla, los oídos mienten y el cuerpo te convence de un calor falso, solo queda una oportunidad de salvación. Y esa oportunidad no es avanzar. Cuando el cuerpo transmite un calor falso y la vista y el oído han capitulado definitivamente ante el vendaval, se activa el instinto primario más poderoso y peligroso. Todo dentro de la persona grita: muévete, busca, corre. Pero en el polo del frío, precisamente este impulso se convierte en una sentencia de muerte. Cada paso al azar en el vacío blanco es un punto de referencia perdido más. En el intento de escapar del cautiverio de hielo, el viajero acelera involuntariamente. El pánico hace que el corazón lata más rápido, provocando la sudoración. Es un error fatal. A menos 60 grados, la piel húmeda pierde calor 8 veces más rápido que el cuerpo seco. La humedad bajo la ropa se convierte en un conductor para el frío, y la trampa se cierra en apenas 4 o 5 minutos. El movimiento febril no salva, solo consume más rápido los últimos recursos del organismo, convirtiendo a la persona en una estatua de hielo a la carrera. La única acción que puede salvar la vida en un momento así parece absolutamente ilógica. Es necesario detenerse por completo. Es imperativo quedarse quieto, apoyar la espalda contra cualquier superficie vertical, ya sea la pared de un cobertizo, un poste o el borde de una valla, y cubrirse el rostro con los guantes. Desde fuera parece una rendición definitiva, un abandono voluntario de la lucha. En realidad, es un reinicio de emergencia de todo el sistema de supervivencia. El cerebro, que hace un momento empujaba el cuerpo hacia ninguna parte, obtiene la pausa necesaria. Tras 30 segundos de inmovilidad total, la conciencia se limpia del ruido del pánico. De repente, a través del aullido del viento, comienzan a distinguirse sonidos que eran imposibles de captar al correr. El ojo, al dejar de agitarse, de pronto se aferra a una sombra o contorno apenas perceptible de un objeto por el que la persona acaba de pasar 3 veces. La inmovilidad devuelve la capacidad de recordar de dónde vino esa ráfaga de viento y en qué dirección quedó la entrada de la casa. Es el momento de la verdad. El caos retrocede, dando paso al cálculo frío. La parada permitió encontrar un único punto en la locura blanca al cual aferrarse. Ahora se puede iniciar el movimiento. Pero hay que avanzar no a ciegas ni por la trayectoria más corta, porque el camino directo en una ventisca siberiana es el camino a ninguna parte. En el polo del frío, una distancia de 30 metros a veces se convierte en una ruta de 60. ¿Por qué intentar cruzar el patio en línea recta se considera una locura? ¿Y cómo una valla común se convierte en un navegador externo cuando la propia mente se siente impotente?
El camino directo a través de un patio típico en el Polo del Frío es de unos 30 metros. Con tiempo despejado, esta distancia se recorre en medio minuto. Sin embargo, en condiciones de visibilidad nula y vientos huracanados, esta distancia se convierte en una zona muerta. Quien decida acortar el camino e ir directo, corre el riesgo de desaparecer para siempre en el caos blanco. Un habitante local experimentado elegirá una ruta indirecta, a lo largo de la valla. Esto alargará el trayecto hasta los 60 metros, pero precisamente este rodeo es el único escenario seguro. Tal elección parece paradójica hasta que se revela la mecánica del funcionamiento del cerebro humano en condiciones extremas. Cuando la vista es anulada por la bruma blanca y el aparato vestibular es alterado por el viento, la mente se sobrecarga instantáneamente. En ese momento, el contacto físico de la mano con la superficie sólida de la valla se convierte en algo más que un simple apoyo. Es un riel de navegación externo que asume la tarea de orientación en el espacio, mientras el cerebro está ocupado luchando contra el pánico y el frío. La mano en la valla sabe dónde se encuentra la persona, incluso cuando su conciencia está completamente desorientada. Es precisamente por eso que los patios en Siberia se construyen siguiendo una lógica especial antiventisca. Las vallas aquí no son simplemente límites de propiedad, sino una red de navegación continua. Los cercados se extienden desde el porche de la casa hasta el cobertizo, desde el cobertizo hasta la leñera y más allá hacia la sauna, sin interrumpirse ni un solo metro. Es un sistema de seguridad diseñado donde cada tramo sirve como un cable de seguridad. Los detalles de estas construcciones, que a un forastero podrían parecerle aleatorios, cumplen una función estrictamente utilitaria. Un poste alto en la puerta con un remate característico, un macizo gancho de acero a la entrada del cobertizo o un saliente inusual en la barandilla. Todo esto son faros táctiles. En la ventisca, los detalles pequeños se hielan instantáneamente, fundiéndose en una masa blanca general. En condiciones de visibilidad nula, solo funcionan las formas rudas y grandes, que pueden reconocerse sin error al tacto, incluso a través de un grueso guante de piel. La línea de contacto, extendida a lo largo de decenas de metros extra, finalmente conduce al viajero a su destino. La mano palpa la textura familiar de la pared de troncos. Parece que la salvación está a un paso y que el duelo contra el frío se ha ganado. Sin embargo, es precisamente en este momento cuando llega la última y más absurda crisis. La pared está aquí, pero la puerta ha desaparecido. Llega la última crisis, la más absurda. La pared está aquí, pero la puerta ha desaparecido. Cuando la mano finalmente palpa la madera fría de la pared, parece que se ha alcanzado la salvación. Pero en el Polo del Frío, en pleno apogeo de la ventisca, surge el último obstáculo, el más absurdo. La pared está ahí, la sensación de hogar está ahí, pero la puerta no existe. En condiciones de frío extremo y vientos huracanados, la nieve no se comporta como copos suaves, sino como un yeso denso. Vuela de forma estrictamente horizontal, incrustándose en cada grieta y hueco con una fuerza inmensa. En solo 20 minutos, el marco de la puerta puede quedar completamente nivelado con la superficie de la pared. El saliente del tejado desaparece bajo el ventisquero, los marcos se borran del relieve y la casa se convierte en una roca blanca monolítica. Una persona puede estar a 1 metro de la estufa cálida, pero no tener la posibilidad física de encontrar la entrada o palpar el pomo de la puerta bajo la capa de hielo comprimido. Es por eso que las entradas de las casas siberianas se diseñan como nodos de navegación táctil. La estética arquitectónica aquí cede su lugar a la supervivencia. Barandillas macizas que es imposible no notar incluso a través de un grueso guante, un saliente que se proyecta mucho hacia adelante y escalones con formas especiales. Todo esto está hecho para que la entrada siga siendo legible al tacto, con visibilidad nula. Limpiar el porche en el Polo del Frío no es una cuestión de orden, sino un ritual obligatorio de seguridad que se repite cada pocas horas. Un montículo de nieve que bloquea la puerta es una muerte potencial a 2 metros del calor. Si la persona de afuera no puede encontrar la entrada y los que están adentro no pueden abrir la puerta por la presión de la masa de nieve, el desenlace estará sentenciado en cuestión de minutos. La puerta ha sido encontrada, pero entrar no es el final. La salvación en la ventisca solo funciona si la salida misma de la casa se realizó bajo reglas estrictas, y una salida correcta comienza 5 minutos antes de que la mano toque el pomo de la puerta. ¿Qué algoritmos ocultos de preparación hacen que el habitante local sea invulnerable a la bruma blanca? ¿Y por qué cualquier objeto aleatorio, dejado fuera de su lugar en el recibidor, puede convertirse en la causa de una tragedia en el patio? La ventisca golpea las ventanas de la isba.
Un viajero inexperto que decide salir solo por un minuto comienza a buscar febrilmente los guantes. No están en su lugar habitual. Una bota Valenó que está en el recibidor, la otra en el fondo de la habitación. Mientras dura la búsqueda, se pierden 2 minutos preciosos. Con las prisas, la persona sale disparada al porche con el cuello mal abrochado. Tras 30 segundos en la bruma blanca, el cuello deja de sentir cualquier cosa. El frío ha encontrado una brecha en la armadura. Esto no es un simple contratiempo doméstico, sino un escenario clásico de fracaso que, en el polo del frío, a menudo termina en tragedia. Para los habitantes locales, el rincón junto a la puerta no es una cuestión de pulcritud o amor al orden. Es un algoritmo de respuesta de emergencia, perfeccionado durante generaciones. Cada objeto aquí está ubicado de tal manera que el proceso de transformarse de una persona doméstica en un explorador polar protegido tome apenas unos segundos y ocurra al nivel de la memoria muscular. En este rincón no hay lugar para cierres complejos, cremalleras caprichosas o botones pequeños que se encasquillen a -60. La ropa se selecciona de modo que uno pueda, literalmente, saltar dentro de ella. Si se planea salir en pareja, la segunda persona no espera en la habitación, ya está junto al umbral, completamente equipada. En el polo del frío no existe el concepto de «ya te alcanzaré». O salen como un sistema unido o no salen en absoluto. Pero la parte más importante de la preparación ocurre en total silencio, un instante antes de que la mano toque el pomo de la puerta. Los lugareños siempre pronuncian la ruta en voz alta. Hasta el cobertizo, por la valla izquierda, llegar al poste, regresar por el mismo camino. No es un ritual ni una superstición, es una carga forzada del mapa de navegación en la conciencia. En el momento en que la persona dé un paso hacia el caos blanco y el pánico intente borrar su memoria, ese número de pasos y esa dirección de giro, pronunciados de antemano, seguirán siendo el único archivo operativo en su cabeza. El sistema está estructurado, el equipo comprobado, la ruta cargada. Parece que el hombre lo ha previsto todo para engañar a los elementos, pero existe un enemigo al que es imposible vencer ni con vallas altas ni con los guantes más gruesos. Este enemigo vive dentro del propio hombre y en condiciones de privación sensorial se vuelve mucho más fuerte que cualquier frío siberiano. El vacío blanco sin horizonte no es solo la ausencia de una imagen ante los ojos, es un estado de aislamiento total de los sentidos, donde el cerebro, privado de las señales visuales habituales, empieza a crearlas por sí mismo. En Siberia, en medio del caos nival, la conciencia se lanza a juegos peligrosos. La persona empieza a vislumbrar siluetas oscuras, allí donde solo hay montículos de nieve vacíos. Escucha voces que la llaman por su nombre a través del rugido del viento. Surge una sensación obsesiva, casi física, de que la casa está justo ahí al lado, aunque en realidad es solo una proyección falsa de una mente asustada. El tiempo en la ventisca también se comporta de forma distinta. Se estira, convirtiéndose en una eternidad. 3 minutos de lucha contra el viento en ceguera total le parecen a la persona una larga media hora. Esto se convierte en el fatídico detonante del pánico. La mente susurra: llevo caminando demasiado tiempo, no vi la puerta, me he perdido en mi propio patio. Al ceder a esta presión, la persona acelera involuntariamente. Empieza a agitarse, realizando esos mismos movimientos caóticos que provocan una sudoración instantánea. En ese momento, la trampa se cierra. La piel húmeda a -60 extrae los restos de calor en cuestión de instantes. A los lugareños se les enseña desde la infancia un truco que funciona allí donde cualquier valentía o fuerza de voluntad fallan. Es el conteo estricto de pasos. El camino desde el porche hasta el cobertizo no es algún lugar cercano. Son exactamente 42 pasos. Estas mediciones se realizan en verano, con tiempo despejado, y se memorizan como el código de acceso más importante a la vida. Cuando, en medio de la ventisca, el cerebro entra en histeria y grita que ya se han recorrido 100 metros y no hay salvación, el conteo seco de pasos dice lo contrario. He dado 21 pasos, exactamente la mitad del camino. Todo está bien. El número concreto se convierte en el ancla que impide que la conciencia caiga al abismo del miedo. La cifra vence al pánico porque no está sujeta a las emociones. En este mundo de hielo no sobrevive el más valiente, sino el que sabe confiar en las matemáticas más que en sus propios sentidos. 42 pasos. El cerebro está calmado. El sistema funciona. Y es entonces cuando surge la pregunta que no nos abandona. ¿De dónde saben todo esto? ¿Y a dónde se va ese conocimiento cuando los pueblos se vacían?
Todo aquello de lo que se habló anteriormente, la física del sonido en capas densas de aire, la navegación a lo largo de las vallas, el conteo de pasos y el ritual de preparación junto a la puerta, no está registrado en ningún papel. No existen manuales de supervivencia en el patio, ni cursos especiales ni aplicaciones móviles. Este conocimiento está vivo y se transmite de la única manera posible. Un padre toma a su hijo de la mano y lo lleva a su primera ventisca real. Caminan juntos a través de la pared blanca rugiente. El padre pone la mano del hijo sobre la valla helada, le enseña a sentir la textura de la madera a través del pelaje de los guantes y le obliga a contar cada paso en voz alta. Le muestra cómo hay que quedarse quieto y literalmente escuchar la tierra para captar la vibración del generador que funciona en la casa. Esta es la única lección que recibe el niño, porque la ventisca en el polo del frío no da una segunda oportunidad. Un error aquí no es una mala nota, sino el final definitivo. Hoy en día, los jóvenes se van cada vez más de estas tierras. La gente aspira a las grandes ciudades, donde hay navegadores satelitales, coches cálidos y servicios de emergencia a las 24 horas. Es una elección natural en favor del confort, pero con esa partida se va algo que es imposible de restaurar mediante registros de archivo. El conocimiento que costó a generaciones de norteños cientos de errores fatales desaparece en tan solo una generación de vida urbana. El mundo moderno está construido sobre apoyos externos. El teléfono ha sustituido al sentido innato de orientación, el número de emergencias a la capacidad de reprimir el pánico, y el termostato en la pared a la comprensión profunda de la naturaleza del calor. En el polo del frío, estos puntales se derrumban al instante. El teléfono inteligente se descarga en 20 minutos, la ambulancia no podrá abrirse paso entre los ventisqueros y el termostato simplemente no existe. Allí solo funciona lo que la persona ha logrado cargar en su propia memoria y convertir en instinto. Con esto, nuestra historia sobre la batalla silenciosa en el polo del frío llega a su fin. Pero el norte es infinito, y por delante nos esperan muchos más capítulos sobre personas y lugares donde la propia naturaleza desafía al espíritu humano. Apoya el canal con un me gusta y una suscripción para no perderte las próximas entregas.